Les platiqué de 9 cosas que he aprendido en los negocios. Ese episodio me gustó mucho porque ha sido como la recapitulación de mi vida. Eh, no sé, desde el primer negocio que hicimos, bueno, que me acuerdo que fui mi hermano, un amigo y yo fuimos a comprar bolis. No sé cómo se diga en otras partes del mundo, que es como un tubo de plástico, pero adentro tiene como un sabor de algo. En ese tiempo estaban muy de moda los bolis de Ice Casas en Guadalajara. No sé si estaban en todo México. Fuimos a comprar bolis y se nos ocurrió ir al centro a venderlos porque nos queríamos ir de viaje. Esa fue nuestra gran idea de negocio, la primera. Y resulta que la gente de ahí del centro de Guadalajara estaba muy estricta, ¿no? Para vender ahí necesitabas permiso. Entonces, pues nos agarró un inspector, nos iba a quitar la mercancía y todo. Vendimos como 2 bolis nomás, ¿no? Y al final se apiadó de nosotros y no nos quitó la mercancía, pero fue como que la primera experiencia de los negocios. Después iniciamos con el tema del café, tardamos 2 años en abrirlo, mi hermano, un socio y yo, y ya después duró 5 años la cafetería. Ya después empecé a estudiar la ingeniería, no pude combinar las dos partes y tuve que tomar la difícil decisión de cerrarlo. Pero me quedé yo solo 4 años porque mi hermano y el socio se salieron. Entonces, pues fue como quien dice, me aceleré, como quien dice, fue una locura, ¿no? O sea, todo lo que tuve que haber aprendido, a lo mejor en 10 años, lo aprendí en 3 años. Y me quedaron mucha experiencia, me quedaron muchos aprendizajes, ¿qué más? Pues básicamente experiencia y aprendizaje de haber vivido todo eso, de haberme capacitado, de haber llorado, de haber sudado. Y todo eso lo resumí, lo puse ahí en esa diapositiva, ¿no? Esas diapositivas que presenté en un live y que después lo pasé al podcast. Y después del negocio, pues ya me dediqué de lleno a la industria automotriz. Empecé en una industria de metal mecánica donde hacíamos tanques y cilindros. Después me pasé a la industria automotriz, que había sido mi sueño siempre. Aparte del tema de los negocios, ¿no? Siempre como que desde niño he tenido ese tema de el que sabe vender tiene la mejor arma para defenderse en el mundo, ¿no? Escuchaba a alguien, me había dicho que el saber vender es como tener un machete, ¿no? Te puedes abrir paso en cualquier lado. Entonces, bueno, haciendo un paréntesis, aprendan a vender, es bien importante. Es una habilidad que les va a servir para toda la vida. Entonces me dediqué a la industria automotriz, pero siempre me quedó como que la espina, ¿no? De quiero llevar mi mensaje más lejos, quiero seguir haciendo negocios. Entonces, la verdad que la vi un poco difícil cuando llegamos mi esposa y yo aquí a San Luis Potosí. Pues empezamos a pagar renta. Cuando recién te casas, no sabes distribuir bien los gastos y empezamos a tener deudas, ¿no? Entonces, pues de ahí empecé a vender un montón de cosas que tenía en la casa. Vendí muchísimas cosas que luego compras y no utilizas para poder pagar tarjetas de crédito y un montón de cosas. Y después empecé a como que varios negocios, ¿no? Empecé un negocio de lavado de autos que pues me duró como una semana el gusto porque pues la verdad que yo no tengo la condición para ponerme así a lavar coches en serie, ¿no? Entonces lavé 2 o 3 y vi que terminaba casi muriéndome. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Uno tiene que ser realista en la vida. O sea, si no tienes la habilidad para hacer cierta cosa, pues tienes que saber aprender a soltar también. No puedes estar haciendo eso toda la vida. Ya después empecé a meterme con el tema del café. Traje todo el equipo que tenía en Guadalajara, lo instalé aquí en San Luis. Empecé a hacer pruebas, empecé a tomar cursos con los mejores del ramo y empecé a desarrollar mi metodología, ¿no? Ya después, antes de empezar con los cursos, empecé a hacer expresos y empecé a vender expresos envasados en la planta donde trabajo. Y mucha gente le interesaba porque trabaja los 3 turnos, ¿no? Ocupan tener cierta, pues no cierta, sino que mucha energía, mucha habilidad, sobre todo en las noches se necesita energía. No sé si les ha tocado trabajar en el tercer turno, que están 2, 3 horas bien y después empiezas a sentirte que te mueres, ¿no? Si te sientas, te quedas dormido. Entonces empecé a vender café expreso en botecitos, refrigerado. Claro, duraba 2 o 3 días porque ya después empieza a oxidarse y ya sabe feo. Y funcionó bien, estuve vendiendo como unos 3, 4 meses y prácticamente con eso empecé a pagar mis deudas, empecé a
a tener dinero para poder salir la semana. Ya después lo dejé de hacer porque me dio un poco de miedo, como las ventas están prohibidas en la empresa, entonces dije: "No voy a arriesgar, pues, toda mi trayectoria de 10 años en soldadura de plásticos por estar vendiendo cafés". Bueno, en ese tiempo tenía como 7 años, pero bueno, es mucho tiempo en una especialidad como para arriesgarte a algo. Pero bueno, pues la necesidad de la necesidad y cuando yo creo que la necesidad es la mayor madre de las virtudes, ¿no? Porque cuando tienes necesidad es cuando tienes que buscar de cualquier lado, ¿no? De cómo sales adelante, necesitas un ingreso extra, tienes que echarle ganas, tienes que trabajar doble turno, triple turno, empezar a aprender más cosas, a diseñar, a hacer. Entonces ya después lo dejé, dije: "¿Sabes qué? No voy a arriesgar mi carrera de 7 años por estar vendiendo cafés". Después antes de los cafés empecé a vender sándwiches y bueno, al final pues tienes que tragarte la vergüenza, ¿no? Cuando tienes necesidad tienes que salir y tienes que vender y tienes que ser honorable, ¿no? Puedes empezar a estafar a la gente, no puedes empezar a hacer cosas malas porque todo se regresa al final. Entonces, pues cuando tienes la necesidad tienes que hacer todo, tienes que perder el miedo, al final a lo mejor algunos se van a burlar de ti, pero tienes que hacerlo. Y fueron experiencias que yo empecé a recapitular y fue las que metí en ese episodio de 9 cosas que he aprendido en los negocios. Y bueno, creo que está muy bueno el episodio. Ya después armé como que dice, todo mi set, empecé a capacitarme a los mejores, empecé a crear mi metodología y empecé con los primeros cursos en la casa. De ahí tuvimos como unos 30 cursos, 35, mi esposa y yo los dábamos, de hecho también tuvimos algunos cursos fuera, fuimos a dar uno a Querétaro, otro a Matehuala, que está cerca. Increíble, ¿no? Empezamos a hacer nuevos amigos, empezamos a compartir, a mí me encantaba cada vez que daba las sesiones y gracias a Dios nos empezamos a nivelar. Hubo meses que daba 4 cursos, de cada fin de semana daba un curso, había fines de semana que daba hasta 2 cursos, pero era muy pesado porque cada curso me llevaba 6 7 horas de estar hablando continuas y a veces me aventaba otro curso después. Será un día de 14 horas de estar dando cursos y después de ese tiempo empecé a viajar y empecé a tener menos tiempo, ya me cansaba muchísimo de la voz y fue cuando dije a mi esposa: "¿Sabes qué? Tenemos que grabar los cursos porque también, aparte de que ya no había tiempo, obviamente no podíamos dejar de percibir ese ingreso para poder seguir estabilizando el sistema y para poder pagar nuestras deudas". Le dije: "¿Sabes qué? Tenemos que grabar los cursos también porque nos están pidiendo los cursos en otros estados de la República". Había gente interesada en Monterrey, había otras personas de Guadalajara, otros de Colima, había gente ya también del extranjero, porque bueno, al final en la página empieza a crecer muchísimo. Entonces fue cuando empezamos a grabar los cursos y en eso se atravesó la pandemia. Pero bueno, más que, como les comento, cuando viene la necesidad es cuando tienes que sacar la casta, ¿no? Y cuando tienes que decir, bueno, yo soy hábil en esto, voy a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, después de haber tenido la experiencia de los 5 años, dije, bueno, esto no se puede perder, el equipo no se puede perder, se tiene que aprovechar, tenemos que llevar nuestro mensaje a todo el mundo o a la gente que está alrededor de nosotros. Y me gustaba mucho el tema del café, me gusta mucho el tema de los experimentos, me gusta mucho el tema de poder ayudar, me gusta mucho enseñar, transmitir mis conocimientos. Y bueno, los cursos me decían: "Oye, ¿sabes qué? Explicas muy bien", me gustó mucho, empezó a haber buenos comentarios y dije a mi esposa: "Bueno, vamos a grabarlos para llevar el mensaje mucho más lejos y podernos expandir a todas partes", ¿no? Y bueno, ya empecé a combinar el trabajo con el tema del marketing digital, empecé a capacitarme porque, bueno, pues no puedes de la nada empezar a vender cursos también, pues no vendes ningún curso si la gente no te conoce, si no haces videos, si no das contenido. Y yo le tenía un pavor horrible a la cámara, ¿no? O sea, sí podía dar un curso a lo mejor con 6 7 personas, empezaba muy nervioso, 5 10 minutos y después ya me empezaba a calmar. Y nunca había hecho nada enfrente de la cámara y fue horroroso, ¿no? Ya hasta después empecé poco a poco a soltarme y empecé a grabar videos, empezó a crecer la comunidad. La verdad que hemos muy, muy bonita gente, muy buena gente. Hemos hecho amigos de todas partes. Saqué un recetario en la pandemia. Ese recetario ahorita ya no está a la venta. Lo incluí en el curso de la fórmula frappé. Y bueno, el recetario, a la fecha ahorita tenemos casi 6,000 alumnos del recetario y bueno, prácticamente tengo como 1,000 alumnos en los grupos de WhatsApp y hemos hecho amigos en muchísimas partes, ¿no? Tenemos amigos de Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, de Perú, tenemos gente también de España, de Estados Unidos, de Brasil.
es una locura, ¿no? O sea, no sabes cuánta trascendencia puedes llegar a tener en las redes sociales que es, o sea, no cabe en la cabeza. Y la verdad que ha sido muy padre, muy bonito poder servir, poder estar con ustedes, poder platicar de cerca. Y también llegó un punto que fue muy estresante. Es por eso que yo descontinué el recetario y lo metí ya en el tema de la fórmula frappé. También para bajarle un poquito al tema del celular y a las redes sociales y al estrés, ¿no? Es lo que les comentaba, tengan mucho cuidado con el celular, empieza a generarse una adicción, empieza a generar estrés y ese estrés se empieza a reflejar en otras partes de tu cuerpo, ¿no? En la espalda, no sé, en dolores de cabeza, en el cuello. Entonces, pues al final así fue la historia, ¿no? Y bueno, ahorita estamos, ya prácticamente son 4 años de estar presentes en el mercado. Tenemos, ahorita ya la página creció de manera muy exponencial. Teníamos 60,000 seguidores y ahorita ya vamos para 400,000. Y bueno, la verdad que es una delicia poder ayudarlos, de poder estar con ustedes, de poder compartir y pues los aprecio mucho, ¿no? Se ha hecho muy buena comunidad. Me siento muy cómodo, me siento muy a gusto con ustedes. Y bueno, pues yo creo que es todo por el momento. Espero